Buenas noches. God bless you. Need some power over here. In the meantime, I will speak to you in the Spanish that I have. Mi español no está bien, pero es suficiente por este momento. Buenas noches. Good evening. Dios es bueno. Oh yes, Dios es bueno siempre. All right, my Muy Spanish bien. finishes at this moment. Mi español termina en este momento. We would like to welcome you into the house of God. Nos gustaría darles la bienvenida a la casa de Dios. Thank you for coming. Gracias por venir. We know that you could have chosen to do something else, Sabemos que pudieron haber elegido hacer algo más. could have chosen to stay at home, Pudieron elegir quedarse en casa. but you came, and we are grateful for that. Pero vinieron y estamos agradecidos por eso. And for those of you who are watching online, Para aquellos que nos están mirando en línea, thank you for choosing to support this program tonight. gracias por elegir el apoyar este programa esta noche. Because of the pandemic, there are multiple programs that you could have chosen from. Debido a la pandemia ha habido múltiples programas que pudiste haber elegido. So we are grateful for those who are watching online tonight. Así que estamos agradecidos por aquellos que nos están mirando en línea esta noche. God bless you. Dios les bendiga. Are you ready to study God's word tonight? ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios esta noche? Yes or no? ¿Sí o no? All right. Muy Now, bien. So let us pray Oremos as we go into God's word. mientras nos acercamos a la palabra de Dios. Our Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial. we are very grateful for Jesus Christ. Estamos tan agradecidos por Jesucristo. We are grateful for the things we're learning so far. Estamos agradecidos por las cosas que hemos aprendido hasta ahora. And we're grateful for what we're going to learn tonight. Y estamos agradecidos por lo que vamos a aprender esta noche. Dear Lord, Querido Señor, help us always to take advantage of the opportunities that you give us. ayúdanos a siempre tomar a ventaja de las oportunidades que nos das. Opportunities to learn about the gospel of Jesus Christ. Oportunidades para aprender sobre el Evangelio de Jesucristo. Because it is much more than we think it is. Porque es mucho más de lo que creemos que es. And the more you teach us, Y mientras más nos enseñas, and the more we accept these truths, y mientras más aceptamos estas verdades, the more your spirit can work in our lives. mucho más tu espíritu puede trabajar en nuestras And so vidas. tonight we give our minds to you. Así que esta noche damos nuestras mentes a ti. We are ready to hear from you. Estamos listos para escuchar de ti. Bless us with your Holy Spirit. Bendícenos con tu Santo Espíritu. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right. Muy bien. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, do you remember the three components of sin? Yeah. ¿recuerdan los tres componentes del pecado? ¿Sí? Who can tell me what they are ¿Alguien me puede decir cuáles son? in the order in which they were presented En last el night? orden que fue presentado anoche. What are they? ¿Cuáles son? What's the first one? ¿Cuál es el primero? Sin has what? El pecado tiene ¿qué? A penalty. Penalidad. The wages of sin is death. La paga del pecado es muerte. Sin has a penalty. El pecado tiene penalidad. What's the second one? ¿Cuál es el segundo? Sin has power. El pecado tiene poder. Paul said, the things I want to do, I don't do them, and the things I don't want to do, that's what I end up doing. Pablo dice que las cosas que quiero hacer no hago y las cosas que no quiero hacer es lo que yo termino haciendo. That's because of the power of sin. Es por el poder del And pecado. what's the last one? ¿Cuál fue el último? Sin has what? El pecado tiene ¿qué? Sin has presence. El pecado tiene presencia. Amen. Amén. Sin has El presence. pecado tiene presencia. And so that's why wherever you go, there is going to be sin. Por eso es que donde quiera que usted vaya habrá pecado. You can go into the best church in Puerto Rico Puedes ir a la mejor iglesia en Puerto Rico, where everybody loves everybody. donde todo el mundo ama a todo el mundo. The pastor is the best pastor ever. El pastor es el mejor pastor It's del the mundo. most beautiful church Es la ever. iglesia más hermosa del mundo.
And there is sin there. Y habrá pecado allí. Because sin has presence. Porque el pecado tiene presencia. And because sin has these three Y components, debido a que el pecado tiene estos tres componentes, this is why when you go into the Bible, por eso es que cuando usted va a la Biblia, the Bible says, la Biblia dice, believe on the Lord Jesus and you shall be saved. cree en el Señor Jesús y serás salvo. Acts 16 and verse 31. Hechos 16:31. Then he says in Mark 16:16, Luego dice en Marcos 16:16, believe and be baptized and you shall be cree saved. y sé bautizado y serás salvo. And then you go to Matthew 24 and verse 13, Luego vas a Mateo 24:13, where he says, he that endures to the end shall be donde saved. dice aquel que persevere hasta el fin será It's salvo. because he's saving you from all three components of sin. Es porque Él te está salvando de todos los tres componentes del When you pecado. believe, Cuando tú crees, you are saved from the penalty of eres sin. salvo de la penalidad del pecado. When you get Cuando baptized, te bautizas, you are now saved from the power of ahora te sin. está salvando del poder del pecado. We're going to discuss that tonight. Vamos a discutir esto esta noche. And if you endure to the Y si end, perseveras hasta el fin, you will be saved from the presence of sin. serás salvo de la presencia del When the pecado. Lord will destroy the devil and his angels. Cuando el Señor vendrá a destruir al demonio y a sus ángeles. Amen. Amén. We have a whole lot to learn this week. Tenemos tanto que aprender esta And so I semana. remind you, we are here tomorrow night Así que les recuerdo que mañana en la noche estamos and every aquí. night this week except Thursday Y night. todas las noches de esta semana, excepto el jueves en la noche. Tonight, Esta noche we want to speak on the subject, queremos Titled- hablar sobre el título the necessary death. La muerte necesaria. The necessary death. La muerte necesaria. In the Bible, En la Biblia, and only in the y Bible, solamente en la Biblia, you would find the teaching that death is necessary. vas a encontrar la enseñanza de que la muerte es necesaria. Where death is glorious. Donde la muerte es gloriosa. Where death is welcomed. Donde la muerte es bienvenida. And where death is what God wants for you. Y donde la muerte es lo que Dios quiere para usted. The necessary La death. muerte It is the necesaria. death that we should all want. Es la muerte que todos deberíamos It is the querer. death that you should pray for. Es la muerte que usted debe orar para que llegue. It is the death that you should take pleasure in. Es la muerte en la que usted debe tener placer. It is the necessary death. Es la muerte necesaria. Please listen very Por carefully. favor, escuche cuidadosamente. Let us go into the Word of God Vayamos a la palabra de Dios. as we speak about the necessary Mientras death. hablamos sobre la necesaria Ladies and muerte. gentlemen, Damas y caballeros, God was the first to speak of death. el Señor fue el primero en hablar sobre muerte. God first mentions death to Adam. Dios primero le menciona la muerte a Adán. And he spoke to Adam about death before Adam sinned. Y él le habló a Adán de la muerte antes de Adán pecar. Let's read Genesis 2 and verse 17. Leamos Génesis 2, versículo 17. Read. Leemos, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. And so the Lord said to Adam, Así que el Señor le dijo a the Adán, day you eat of the tree of the knowledge of good and evil, you will surely die. que el día que comieres del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. And so Adam was told about death Así que a Adán se le dijo sobre la muerte before he sinned. antes de pecar. Adam knew Adán sabía that he will face death if he disobeyed God. que él iba a enfrentar la muerte si desobedecía a Dios. And so sin for Adam Así que el pecado para Adán was disobedience to the command of God. era desobediencia al mandamiento de Dios. Adam knew what sin was. Adán sabía lo que era el pecado. It was disobedience to God's command. Era la desobediencia al mandato de And he Dios. knew the penalty for Y sin, él sabía la penalidad del pecado, that it was death. que era muerte. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, Today. hoy, what is sin for us? ¿qué es el pecado para For nosotros? Adam, Para Adán it was disobedience
to God's command. Era desobediencia al mandato de Dios. What is sin for us today? ¿Cuál es el pecado para nosotros hoy? I once asked a Pentecostal pastor that question, Una vez pregunté a un pastor pentecostal esa pregunta and he said to y me él me dijo that sin is not doing what God wants you to do. que el pecado es hacer lo que Dios no quiere que hagas. So I asked him, could you give me an example? Así que le pedí, ¿me puedes dar un ejemplo? And he said, Y él me dijo, if you are in your car si estás en tu carro and God tells you, pick up that person and give them a lift, y Dios te dice, toma esa persona y dale un pon, and you don't do it, y tú no lo haces, you have sinned. has pecado. And he went on with these kinds of examples. Y él fue y siguió con estos ejemplos. And I asked him, Y le pregunté, could you tell me what the Bible says sin is? ¿me puedes decir lo que la Biblia dice que es pecado? And he refused to tell me what the Y Bible él se says. rehusó a decirme lo que la Biblia dice. He refused to tell me what the Bible said sin is. Él se rehusó a decirme lo que la Biblia dice que es el pecado. Well, being a Pentecostal, I understood why. Bueno, siendo pentecostal, yo entendí por qué. Let's see what the Bible says. Veamos lo que dice la Biblia. 1 John chapter 3 and Primera verse 4. de Juan capítulo 3 versículo 4. Read. Leemos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. That's what the Bible says. Eso es lo que dice The la Bible Biblia. says, La Biblia dice Sin is also the transgression of the law of God. que el pecado también es la transgresión de la ley de Dios. We have more on this text that we'll study tomorrow night. Hay más en este texto que estudiaremos mañana en la noche. I don't want to put too much in it for you tonight, No quiero ponerle demasiado para ustedes esta but noche. just to let you know, we will go back to 1 John chapter 3 and verse 4 tomorrow night. Solo les dejo saber que regresaremos a 1 de Juan 3:4 mañana en la noche. And so for Adam, Así que para Adán, as a sinless man, como un hombre sin pecado, sin was disobedient to God's command. el pecado era desobedecer el mandato de Dios. And it is the same thing today. Y es lo mismo hoy. Sin is the transgression of the law of God. El pecado es la transgresión de la ley de It has Dios. not changed, brothers and No ha sisters. cambiado, hermanos y hermanas. Man tried to change that. El hombre trató de cambiarlo, But God's word remains true. pero la palabra de Dios se mantiene It cierta. is still the transgression of God's law. Todavía sigue siendo la transgresión de la ley de Dios. What is the penalty for sin today? ¿Cuál es la penalidad del pecado hoy? Romans chapter 6 and verse 23. Romanos 6:23 Read. dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. The wages of sin La is paga death. del pecado es muerte. I know that you think this is simple theology, Yo sé que usted tal vez piense que esto es teología simple, but there is a purpose for setting this foundation now. pero hay un propósito para establecer este fundamento I ahora. want you to see that God and His law have not changed. Quiero que vean que Dios y su ley no han cambiado. For Adam, Para Adán, sin was disobedience. el pecado era desobediencia. For us, Para nosotros, sin is still el pecado disobedience. sigue siendo For desobediencia. Adam, Para Adán, it was disobedience to God's explicit command. para Adán, el pecado era la desobediencia al explícito mandato de Dios. And for us Y today, para nosotros sin hoy, is still disobedience to God's explicit command. el pecado sigue siendo desobediencia al mandato explícito de Dios. For Adam, Para the Adán, penalty was death, la penalidad era and muerte. for us, Y para the nosotros, penalty is still death. la penalidad sigue siendo muerte. Here is the question. Aquí está la pregunta. Why is death still the penalty for sin? ¿Por qué muerte sigue siendo la penalidad para el pecado? Because God's law still exists. Porque la ley de Dios sigue existiendo. Amen. Amén. God's law still exists, La ley de Dios sigue which is existiendo, why the penalty for sin is lo still que death. significa que la penalidad del pecado sigue siendo muerte. Say amen. Diga amén. All right. Muy bien. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, we all deserve death. todos merecemos muerte. Romans chapter 3 and verse 23. Romanos 3:23. Read. Leemos.
23. Romans 3:23. Romanos 3:23. Romans chapter 3, verse 23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. The Bible says, La Biblia dice, all have sinned and come short of the glory of God. todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. 1 John chapter 1 and verse 8. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Read. It says, if we say we are without sin, we deceive ourselves. Dice que si nosotros decimos que estamos sin pecado, nos engañamos a nosotros And so, ladies mismos. and gentlemen, Así que, damas y According caballeros, to the Bible, de acuerdo a la Biblia, all of us have sinned. todos nosotros hemos What pecado. does that mean? ¿Qué eso significa? If the Bible says Si la Biblia dice we have all sinned, que todos hemos pecado, it means we significa have all disobeyed God's law. que todos hemos desobedecido la ley de Dios. That means Esto significa Adventists have disobeyed God's que los law. adventistas han desobedecido la ley de Dios. Pentecostals have disobeyed Pentecostales God's law. han desobedecido la ley de And Dios. even though they say God's law is abolished, Y aunque digan que la ley de Dios está abolida, the Bible says la Biblia dice all have sinned. que todos hemos pecado. Which means Lo que significa every Adventist have que disobeyed God's todos law. los adventistas han desobedecido la ley de Dios. Every Christian who say God's law is abolished Que cada cristiano que dice que la ley de Dios está abolida have disobeyed God's law. ha desobedecido la ley de Dios. We have all sinned and come short of the glory Todos of God. hemos pecado y hemos sido destituidos de la And gloria here de is what Dios. John said. Y esto es lo que dice Juan. If you say you are without sin, Si dices que no tienes you pecado, deceive yourself. te engañas a ti mismo. That means- Esto significa If you say que si tú dices that there is no law, que no hay ley, you have deceived te yourself. has engañado a ti mismo. Because to say you are without sin Porque para decir que no tienes pecado is to say there is no law. es decir que no hay ley. Because sin is the transgression of the Porque law. la ley es la transgresión el pecado es transgresión de la Are ley. you understanding ¿Están that? entendiendo? Yes. So Sí. all those Christians Así que aquellos who cristianos say God's law is abolished que dicen que la ley de Dios está abolida are essentially saying they are without sin. están diciendo que no tienen pecado. Because sin is the transgression of the law. Porque el pecado es transgresión de la ley. And so let me say this. Así que déjeme decir If you esto. say God's law is Si abolished, dices que la ley de Dios está you are abolida, deceiving te yourself. estás engañando. If your church says God's law Si is tu abolished, iglesia dice que la ley de Dios está your abolida, church is deceiving you. la iglesia te está mintiendo. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, if you say you are without sin, si dices que no tienes pecado, you are deceiving te yourself estás engañando. because all have sinned and Porque come short of the glory of todos God. han pecado y se han destituido de la gloria de Now, Dios. since all have sinned and come short of the glory of Ahora, God, como todos han pecado y se han destituido de la gloria de that Dios, means all of us significa que todos nosotros must die. debemos morir. Let me say that again. Lo voy a decir otra vez. Doesn't matter who you are. No importa quién eres. Doesn't matter if you are Christian or not. No importa si tú eres cristiano o no. Doesn't matter whether you love God or No not. importa si amas a Dios o no. As long as you've committed sin, Mientras hayas cometido the pecado, wages of sin is la death. paga del pecado es So muerte. every one of us here Así- must Todo die. el mundo aquí debe morir. Why? ¿Por qué? God cannot Porque change Dios His word. no puede cambiar su palabra. God said Dios dijo, the wages of sin is la death. paga del pecado es He muerte. cannot change His Él no word. puede cambiar su And palabra. since we are all Y sinners, como todos somos pecadores, every one of us must die. todos nosotros debemos morir. Uh-huh. Ajá. No amen for that. That's No hay okay. amén por eso, está bien. No, don't say amen now. It's too No, late. no digan amén ahora, es muy tarde. We all must die Todos debemos morir because we are all guilty of breaking God's law. porque somos culpables de romper la ley de Dios. Amen. Amén. Now, Ahora, because we are transgressors of the law, debido a que somos transgresores de la ley,
The law demands our death. La ley demanda nuestra muerte. That can't change. Eso no puede cambiar. From the moment God said to Adam, if you eat Desde of the el tree of the knowledge momento- of good and evil, you will die. Desde el momento en que Dios le dijo a Adán, si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir. That was a declaration that could never change. Eso era una declaración que nunca podía cambiar. So the law Así que la ley demands that we die. demanda que muramos. But here it is. Watch it. Pero aquí está, mire. Wait. Mire, espere. God wants us to live. Dios quiere que vivamos. Now is a good time to say amen. Ahora es un buen momento para decir amén. All the time you're sitting there, Todo el tiempo se están sentando not allí sure whether you should say amen or not. sin estar seguros si pueden decir amén o no. Now is a good time to Ahora es say un amen. buen momento para decir The amén. law says La ley dice we should all que die. todos deberíamos morir. But God wants us to live. Pero Dios quiere que vivamos. Say amen. Diga amén. All right. Muy bien. God wants us all to live. Dios quiere que todos vivamos. But here is the problem. Pero aquí está el problema. Watch it now. Mira ahora. He wants us to live, Él quiere que vivamos. but he has already said if you sin, you die. Pero ya Él ha dicho que si tú pecas, mueres. So he wants us to live, Así que Él quiere que vivamos. but he cannot go back on his word. Pero Él no puede contradecir lo que dijo. You see what's happening there, ¿Ven lo brother? que está pasando ahora, hermano? All right. Muy bien. Okay. Está bien. He wants us to live. Él quiere que vivamos. So here's what God is offering. Así que esto es lo que Dios está We ofreciendo. read it already in Romans 6:23. Ya lo leímos en Romanos 6:23. God wants to give us eternal life. Dios quiere darnos vida eterna. Amen. Amén. Wants us to live, Quiere que vivamos. but the life he wants to give us Pero la vida que nos quiere dar is eternal life. es vida eterna. But he has to deal with something. Pero Él tiene que lidiar con algo. What is that? ¿Qué es eso? His word. Su palabra. His word said, Su palabra dice, all have sinned, todos han pecado and sinners must y die los pecadores deben morir because they broke his law. porque han roto su ley. But he wants to give us eternal life. Pero nos quiere dar vida eterna. How is God going to solve this predicament? ¿Cómo Dios va a resolver este predicamento? How is he going to do that, ladies ¿Cómo and va a hacer gentlemen? eso, damas y caballeros? There are two deaths Hay dos muertes before us. ante nosotros. How many? ¿Cuántas? Two. Dos. See? Death for disobedience is still present. La muerte por desobediencia sigue presente And it's hanging over everybody's head. y está en la cabeza de todo el mundo. Because God's law still exists. Porque la ley de Dios todavía existe. God never removed the penalty for sin. Dios nunca borró la penalidad para el He pecado. never removed the penalty for disobedience. Él nunca borró la penalidad por la desobediencia. Why? ¿Por qué? Because he never removed his law. Porque Él nunca borra su ley. What must God do now? ¿Qué debe Dios hacer ahora? Since he cannot remove the penalty for sin, Como Él no puede quitar la penalidad del which is pecado, death, que es la muerte, here is the solution aquí God está came la up with. solución con la cual Dios vino. God came up with a way to fulfill the penalty for sin. Dios consiguió una forma de lograr la penalidad del pecado. What is the penalty? ¿Cuál es la penalidad? Sin, death. Muerte. God came up with a way Dios consiguió una to manera fulfill the penalty for sin, de llenar la penalidad del pecado, but in a greater way. pero una forma más grande. Let me explain it to you now. Déjenme explicarle a ustedes. Listen very carefully. Escuchen cuidadosamente. The law, La ley, watch it. miren, God's law la ley de Dios demands that the sinner die for his demanda disobedience. que el pecado muera por su desobediencia. Everybody got that? Todo el Yeah? mundo entendió eso, Good. ¿sí? Bien.
The death that the law demands, La muerte que el Señor demanda, the law, not the Lord, the la law, ley demanda, the death la muerte that the law of God demands que la ley de Dios demanda, does not have a resurrection after it. no tiene una resurrección I después. need you to listen carefully. Quiero que escuchen cuidadosamente. I'm going to start over. Voy a empezar otra vez. The law La ley demands death. demanda muerte. Yeah? Sí, That's one. Number two. ese es uno. Número dos. The law La ley demands the death of a sinner. demanda la ley de la muerte de un pecador. Yeah? ¿Sí? Because sinners transgress the law. Porque los pecadores transgredieron la ley. Number three. Número tres. The death that the law demands La muerte que el Señor demanda, que la Not ley Señor, demanda, the law. que la ley demanda, does not have a resurrection after it. no tiene una resurrección después. Are you understanding? ¿Están entendiendo? Yes or no? ¿Sí o no? Yes? ¿Sí? Brother, if you say yes, I take your yes to mean everybody says yes. Hermano, si usted dice que sí, yo voy a tomar ese sí como si todo el mundo dijo que sí. All right? ¿Está Okay, bien? my brother? ¿Está bien, mi hermano? Okay. Muy bien. I'm going to start over. Voy a empezar otra If vez. my wife is listening tonight, she will say I repeat too much. Si mi esposa está escuchando esta noche, va a decir que yo repito mucho. Yeah, but she still wants me to say I love you all the time. Pero ella quiere que yo diga que la amo todo el tiempo. Yeah. That's the only thing I can repeat all the time. Esa es la única cosa que puedo repetir todo el Yeah. tiempo. So if you're watching my love, Así que si está mirando, mi if you amor, want me to say I love you, si I quiere que love diga you, que I te love amo, you, te amo, I te love you, amo. don't leave me alone to repeat God's word, all right? Pero déjame repetir la palabra de Dios, ¿ok? Here we go. Aquí vamos. We deserve to die. Merecemos morir. Why? ¿Por qué? The law of God demands that. La ley de Dios lo demanda. That's number one. Ese es número uno. Number two, Número dos. the law of God La ley de Dios demands a sinner to die. demanda que un pecador muera. Because it's a sinner that transgressed the Porque law. es un pecador que ha transgredido la Amen. ley. Número- Yes, brother? Sí, hermano. Number three. Número tres. The death that the law demands La muerte que la ley demanda doesn't have a resurrection after that. no tiene una resurrección después. Why? ¿Por qué? Because it is a sinner that dies. Porque es un pecador que muere. And sinners don't resurrect. Y los pecadores no resucitan. Number four. Número Is it cuatro. number four, number five now? Which one? Number four. Number four. Número cuatro. Not only is there no resurrection from this death, No solamente que no hay resurrección de esta there muerte, is no eternal life. no hay vida eterna. Why? ¿Por qué? It's a sinner that dies. Porque es un pecador que muere. Okay? Muy bien. Number five. Número 5. This death Esta muerte is unacceptable to God. es inaceptable para Dios. Why? ¿Por qué? Because it's the death of a sinner, Porque es la muerte de un pecador and God cannot accept it. y Dios no la puede aceptar. Number six. Número 6. God cannot accept it Dios no la puede because the aceptar sinner dies porque el pecador muere in sin en pecado and with sin. y con pecado. And this is why there's no resurrection. Y es por eso que no hay resurrección. And this is why there's no eternal Y life. es por eso que no hay vida eterna. That's the death Esa es la muerte that the law of God demands. que la ley de Dios demanda. You understand? ¿Están entendiendo? Yes? ¿Sí? See? Okay, good. Muy bien. Those of you online, you ¿Hay understand? algunos que están en línea? ¿Entienden? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, not you. No, the no people ustedes, los online. que están en línea. Those online, you Los que understood están en línea, that? ¿entendieron? Okay. Ok. That's the first death Esa es la primera that I'm muerte presenting to you. que les estoy presentando. That death, ladies and gentlemen, Esa muerte, damas y is caballeros, the death for all of us. es la muerte para cada uno de Because we are nosotros. all sinners. Porque todos somos We've all pecadores. sinned Hemos And pecado come short of the glory of y God. hemos sido destituidos de la gloria de Dios. But here's the good news. Pero aquí están las buenas God noticias. said Dios dijo He wants to give you eternal que te life. quiere dar vida eterna. But I'm a sinner. Pero soy un pecador. He wants to give me eternal Él life. quiere darme vida eterna. So since He cannot change His Y word, como no puede cambiar su palabra and we must y die, debemos here morir, is what God has esto done. es lo que Dios ha hecho. Since you have to die, Como tienes que and I morir cannot accept the death
demanded by the law, y no puedes cambiar la ley demandada por la ley, I'm going to institute another death. voy a cambiar otra ley, otra muerte, Another death. otra muerte. And this death Y esta is muerte different from the one demanded by es the law. diferente a la muerte demandada por la ley. This is how I put it. Así es como yo lo pongo. It is the death Es la muerte demanded by God. que Dios demanda. So over on this side, De este lado we have the death demanded by the law. tenemos la muerte que demanda la ley. And on this side, Y de este lado you have the death demanded by God. tienes la muerte que Dios demanda. This death Esta is muerte different from the other es death. diferente a la otra muerte. The death demanded by the law La muerte demandada por la ley demands a sinner to die. demanda a un pecador a The morir. death demanded by God La muerte demandada por Dios demands that a righteous man dies. demanda que un hombre justo muera. Amen. Amén. Yeah. Sí. The death demanded by the law La muerte que demanda la ley is a death in sin and with sin. es una muerte con pecado y en But the pecado. death demanded by Pero God la muerte que Dios demanda is a sinless death. es una muerte sin pecado. Amen. Amén. Yes, man. Stay Sí, with me. quédese The conmigo. death demanded by the law La muerte que demanda la ley has no resurrection. no tiene But the resurrección. death demanded by God, Pero la muerte que demanda there Dios, is a resurrection hay after una that. resurrección. Amen. Amén. The death demanded by the law La muerte que demanda la ley has no eternal life. no tiene vida eterna. But the death demanded by Pero la God, muerte que demanda Dios, there is eternal life. hay vida eterna. After that death. Después de esa muerte, amen. diga amén. God cannot accept the death demanded by the law, Dios no puede aceptar la muerte demandada por la ley, but the death that he demands, pero la muerte que Él that demanda, a righteous man que dies, un hombre justo muera, that death, esa God muerte will accept Dios aceptará. Amen. Amén. yeah, Sí, ladies and gentlemen, damas y caballeros, the death demanded by the law, la muerte que demanda la ley, sinners die that death. los pecadores mueren esa muerte, But the death demanded by God, pero la muerte que demanda Dios, Jesus Jesús died that death. murió esa Amen. muerte. Amén. Jesus died Jesús that murió death. esa muerte. He was righteous. Él era justo. He was sinless. Él no tenía pecado. Amen. Amén. And when he Y died, cuando Él murió, He rose from Él the se dead. levantó de los muertos. Amen. Amén. And where is he ¿Y tonight? dónde está esta He noche? is in the kingdom of Está en heaven. el reino de los cielos. And so, ladies and Así que, gentlemen, damas y the caballeros, death of Jesus la muerte de has Jesús eternal life tiene after that. vida eterna después. That's why Jesus says, Por eso es que Jesús dice, I am the resurrection yo and the soy la life. resurrección y la vida. Amen. Amén. That's why he said Por eso also, es que Él también dijo, those who are in me los que están en mí don't die. no mueren. This is why he Es said por esto que Él dice about Lazarus, acerca de Lázaro, he's asleep. Él está durmiendo. Why? ¿Por qué? Because Lazarus Porque Lázaro will not die the death of a sinner. no morirá la muerte de un pecador. That's why the Bible says, Por eso es que la Biblia those who dice, follow Jesus, aquellos que siguen a they will Jesús not die. no morirán. What did he mean by that? ¿Qué se refiere con He esto? meant the death of a sinner, Se me refería a la muerte de un where there pecador is no donde resurrection, no hay there is resurrección, no eternal life. no hay vida But eterna. those in Jesus, Pero los que están en we Jesús, sleep in Jesus. estamos durmiendo en Jesús. And when he comes the Y second cuando time, venga por segunda vez, there is eternal life. hay vida eterna. Amen. Amén. And so, ladies and gentlemen, here Por is the eso, question damas y tonight. caballeros, esta es la pregunta esta noche. Before us are these two deaths. Ante nosotros están estas dos The muertes. one demanded by the law Aquella que demanda la ley and the one demanded by y God. la que Dios demanda. These two are present today. Estas dos están presentes hoy. The one demanded by the law, La que demanda la ley, just live your life. solamente vive tu vida. Do what you want. Haz lo que quieras. Eat what you want. Come lo que quieras. Forget God's 10 commandments. Olvídate los 10 mandamientos de Dios. Just, live your life. Vive tu vida. Try to be good. Trata de ser bueno. Try to be nice. Trata de ser bueno. Every now and then you pray, De vez en cuando but oras, live your life. pero vive tu You're vida. going to die. Vas a morir. And when you Y die, cuando mueras, there's no eternal life for you. no hay vida eterna You para will ti. face the penalty for your sin, Vas a enfrentar la penalidad de tu for pecado transgressing God's law, por transgredir la ley de Dios. and that death
God cannot accept Y it. esa muerte Dios no la puede aceptar. This is why the Bible says Por eso es que la Biblia dice that there will be people who will burn in the fires of hell, que habrán personas que morirán en el fuego del infierno prepared for the devil and his angels. y están preparados para el enemigo y sus ángeles. There's another death, Hay otra the muerte, death of Jesus. la muerte de Jesús. Amén. This death, Esa if muerte, you die in that death, si mueres en esa muerte, this death, esa God will muerte accept. Dios la aceptará. It's very interesting. Es muy interesante. God is life. Dios es vida. And in Genesis 1, Y en Génesis 1, life came from life. y la vida vino de vida. In Genesis 1, En Génesis 1, all life came from God. toda la vida vino de Dios. But because of sin, Pero debido al pecado, listen how beautiful it is now. miren cuán hermoso es ahora. Because of sin, Debido al pecado and death is y necessary, la muerte es so we necesaria could get to para heaven. que podamos llegar al cielo. Now, Ahora, even though in Genesis life came from life, aunque la vida en Génesis vino de vida, God is able Dios es capaz to bring life out of death. de traer vida de la muerte. But it must be Pero debe the ser death of Jesus. la muerte de Why must Jesús. it be the death of Jesus? ¿Por qué debe ser la muerte de It is Jesús? because of what God gives you in return. Es debido a lo que Dios te da a cambio. What is He giving you in return? ¿De qué Él te da a cambio? Eternal life. Vida eterna. Since He's given you something of such quality, Y debido a que Él te está dando algo de tanta calidad, the death must be equal in quality. la muerte debe ser igual en calidad. Did you understand that? ¿Entendiste eso? He's given you eternal life, Te está dando vida eterna. which is why He cannot accept the death demanded by the law. Por eso Él no puede aceptar la muerte que demanda la ley. Because the death demanded by the law is the death of a sinner. Porque la muerte que demanda la ley es una muerte de pecador. That death Esa muerte is not equal in substance to no es the eternal life. igual en sustancia a la vida eterna. But the death of Jesus Pero la muerte de is Jesús equal in es substance igual en to sustancia the eternal a life la vida eterna that Jesus has for que you. Jesús tiene Which para is ti. why Es por You esto must accept His death que debes aceptar su muerte to receive eternal para life. recibir vida eterna. You understand that, my ¿Estás brother? entendiendo esto, mi This is hermano? what it means to believe in Eso es Jesus. lo que significa creer en It doesn't Jesús. simply mean to say you believe. No es solamente decir que crees, It is to say, es decir, I don't want the death by the law. no quiero la muerte de la ley. I want the death that God demands, Yo quiero la muerte que Dios the demanda. death of Jesus. La muerte de Amen. Jesús. Amén. Now here's the question. Aquí Here's está the la question. pregunta. Aquí está la pregunta. ¿Cómo? How am I to participate in the death of Jesus? ¿Cómo yo participo en la muerte de Jesús? Romans chapter 6 from verse 1 through verse 5. Romanos 6, desde el versículo 1 hasta el verso 5. Let's go to Romans chapter 6, Vayamos a Romanos capítulo 6, verse 1 through verse 7, in fact. versículo 1 1 through al 7. Read. versículo 7. Leemos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque Él ha muerto, ha justificado del pecado. Amen. Let me Amen. read it in English in case we got some English people watching here. Vamos a leerlo en inglés en caso de que hayan Romans personas 6, 1 en through inglés 7. que lo hayan What escuchado. shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? For God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Know you not that so many of us as were baptized into Christ were baptized into his death? Amen. Therefore we are buried with him by baptism into death,
that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, so we also should walk in the newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, and henceforth we should not serve sin. For he that is dead is free from sin. Amen. Amén. That is the death. Esa es la muerte. Because the death of Jesus Porque la muerte de Jesús has a resurrection. tiene una resurrección. The death of Jesus La muerte de Jesús has eternal life. tiene vida The eterna. death of Jesus La muerte de has Jesús victory over tiene sin. victoria sobre el That's pecado. why Jesus Es says, por eso que Jesús if you dice, believe si tú crees and you're y baptized, te bautizas, I will save you. yo te salvaré. Why? ¿Por qué? When you are baptized, Cuando eres bautizado, when you are baptized, cuando eres bautizado, you are participating estás participando in the death of en la Jesus. muerte de Jesús. When you are baptized, Cuando te bautizas, you are exchanging the death by the law for the death that God estás demands. intercambiando la muerte de la ley por la muerte que Dios te manda. Did you understand that? ¿Entendiste eso? It's beautiful. Es hermoso. It's hermoso. It's beautiful. Amen. Amén. When you choose baptism, Cuando eliges bautismo, what you're saying to God lo is que le this: estás diciendo a Dios es esto. I want to exchange the death of a sinner. Quiero cambiar la muerte de un I pecador want the death of a y righteous man. quiero la muerte de un hombre The justo. death of Jesus. La muerte de Jesús. This death Esta has muerte eternal life. tiene vida It has a eterna. resurrection. Tiene resurrección. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, only when you choose to get baptized, solo cuando eliges bautizarte, you are saying to God, estás diciéndole I a do Dios, not want to die the death of a sinner. no quiero morir la muerte de un I want pecador. to die the death of Jesus. Quiero morir la muerte de Jesús. Amen. Amén. This is why Es por esto, when you learned last night cuando aprendiste anoche that sin has power, que el pecado tiene poder and that Jesus says, when you believe and you're baptized, I will save you. y que Jesús dice, cuando creas y te bautices te He salvaré. means I will save you from the power of sin. Él dice, te salvaré del poder del pecado. The only way to save you from the power of sin La única manera de salvarte del poder del is for pecado you to die. es para que mueras. God doesn't want you to have victory over sin. He Dios wants you to die to No sin. quiere que tú tengas victoria sobre el pecado, Él quiere que tú mueras al pecado. Let me say that again. Lo voy a decir otra vez. It is not victory over sin God wants for you. No es victoria sobre el pecado lo que Dios quiere de ti, Because you cannot have victory over sin. porque no puedes tener victoria sobre el pecado. All you could do is die to it. Todo lo que puedes hacer es morir al pecado. Amen. Amén. And when you choose Y baptism, cuando eliges el you're bautismo, saying to the Father, estás diciéndole al I Padre, want to die to sin. yo quiero morir al And the pecado. only death that will give you that, the only death that God is going to accept, Y la única muerte que Dios va a aceptar so He could save you from para the que power pueda of sin, salvarte del poder del pecado is the death of Jesus. es la muerte de You Jesús. must share in that death. Tienes que compartir esa muerte. And when you choose baptism, Y cuando eliges el bautismo, you're choosing the necessary estás death, eligiendo la muerte necesaria, the death of Jesus. la muerte de The Jesús. death La we muerte should all want. que todos debemos querer. The death La we muerte should all take pleasure in. que todos debemos tener placer. The death La muerte that we should all welcome. que todos debiéramos dar The bienvenida. only death La única muerte that God will accept. que Dios va a aceptar. And the only way to participate in that death Y la única forma de participar en esa muerte and to show you truly believe in the death of y Jesus mostrar que realmente tú crees en la muerte de and to Jesús show you want eternal y life mostrar que realmente quieres vida eterna, by accepting that death aceptando esa is muerte, to get baptized. es bautizándote. Amen. Amén. When you come tomorrow night, Cuando vengas mañana en la we noche, would learn why the Bible says vamos a aprender por qué la Biblia dice sin is also the transgression of the law. que la Biblia dice que el pecado también es la transgresión de la ley. There is something that comes before
the transgression. Hay algo que viene antes de la transgresión. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, these two deaths are before you tonight. estas dos muertes están ante ti esta The noche. death of a sinner, La muerte de un pecador, the death of a righteous man. la muerte de un hombre justo. Choose the death of Jesus. Elige la muerte de Jesús. Choose the death God demands. Elige la muerte que Dios te manda. That one, Esa there is eternal life. hay vida eterna. That one, En aquella you die to sin. mueres al pecado. That one, En esa there is a resurrection. hay resurrección. That one En esa is accepted by the kingdom of está God. aceptada por el reino de Dios. God does not accept the other death. Dios no acepta la otra muerte. That's the death he told Adam of. Esa es la muerte que él le dijo a Adán. This is why when God said to Adam, you will surely die, Es por eso que cuando él le dijo a Adán, ciertamente morirás, God gave him no hope. Dios no le dio ninguna esperanza. Read it again. Léalo otra vez. God did not say to Adam, Dios no le dijo a Adán, if you eat of the tree of the knowledge of good and evil, you will surely die, si comes el árbol del bien y del mal vas a morir, but I've made a way for you. pero yo he hecho un camino para If ti. you sin, Si tú pecas, there is a plan of hay salvation. un plan de salvación. No. No. He gave Adam no hope. Él no le dio a Adán ninguna esperanza. Why? ¿Por qué? Because that death Porque esa muerte has no hope. no tiene esperanza. It's the other death Es la otra muerte that comes with hope. que viene con esperanza. And for that death, Y por esa muerte Jesus died. Jesús murió. And when you choose baptism, Y cuando eliges el you're bautismo, taking that death. estás tomando esa So muerte you will not die as a sinner. para que no mueras como un pecador. You will sleep in Jesus. Dormirás en Jesús. Amen? Amén. And when he comes the second Y time, cuando venga por segunda vez, you will see his face verás su rostro and enter the kingdom of God. y entrar al reino de Dios. It is the only death Es la única muerte that has life after. que tiene vida después. If you are not yet baptized, Si no te has bautizado todavía, choose to be baptized. elige ser bautizado. We will plan your baptism here. Vamos a planificar tu bautismo aquí. Choose to be baptized. Elige el bautismo. Give your life to Christ. Dale tu vida a Cristo. Choose the necessary death Elige la muerte necesaria and live a new life. y vive una vida nueva. Amen. Amén. Make a decision. Haz una decisión. Let us pray. Oremos. Our Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial. thank you, Lord, Gracias, Señor, for the necessary death. por la muerte necesaria. Thank you, Lord, Gracias, Señor, that you've prepared a better death, que has preparado una muerte mejor, the death of Jesus, la muerte de that we could Jesús, share through baptism, que podemos compartir a través del and you will bautismo. accept Y that, tú aceptarás esa muerte. and you will deliver us Y tú nos librarás from the power of sin. del poder del pecado. Dear Lord, bless those who heard this message. Querido Señor, bendice a aquellos que han escuchado Let este it work in mensaje. their soul Que trabajen sus almas until they make their decision for you. hasta que hagan su decisión por In ti. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. God bless you. Dios les I'll bendiga. see you tomorrow night. Nos vemos mañana en la noche. Tenemos que